Muy buenos días, mi nombre es Juana Guamán Chilengano, soy alumna del 9º semestre de la Universidad José Carlos Mariátegui. En esta oportunidad me tocó la exposición del trabajo de Derecho Constitucional y Administrativo. Vamos a ver cuál es el concepto de lo que es el derecho constitucional, ¿no? Es un derecho político o constitucional, es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y particulares, ¿no? Por lo que se puede decir que el derecho constitucional es el que se encarga de estudiar los problemas desde un punto de vista del origen del Estado. El derecho constitucional es una rama de derecho público cuyo campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta manera, ¿no?, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos. ¿Qué es el Estado? El Estado es el orden social, político y jurídico, y además el Estado surge como una forma de organizar la convivencia, ¿no? Confiere un orden a sus integrantes que les otorga seguridad a sus relaciones al interior del Estado. Además, también se supone que es una realidad social y política a la cual deben ajustarse las normas, ¿no?, a dictar por el Estado. Vamos a ver cuáles son los elementos del Estado, ¿no? Los elementos básicos de cualquier Estado son la población, el territorio y el poder político. Dentro de población vamos a ver quiénes conforman, ¿no? Es el elemento humano del Estado, que la población es el conjunto de personas naturales que habitan en un territorio de manera estable, ¿no? El territorio es un espacio físico donde que se asienta en la población y además constituye uno de los elementos más fundamentales del Estado. El poder político, forma de organización colectiva para lograr sus fines, ¿no? Es la forma específica con la colectividad humana. Se estructura en una realidad territorial a través de órganos que están dotados de poder de cohesión. Las formas de gobierno son monárquicos, ¿no? Una de las formas, ¿no? Y de un Estado en la que la jefatura del Estado o cargo supremo es personal y estrictamente unipersonal, vitalicia y designada según un orden hereditario, aunque en algunos casos se elige bien por captación del propio monarca, bien por un grupo selecto, ¿no?, que es la monarquía electiva. Es republicana porque en el sentido amplio es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la Constitución, ¿no? También a la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de los más fuertes del gobierno y de la mayoría de los objetos de proteger los derechos fundamentales, las libertades civiles de los ciudadanos, de los que no se puede sustraer nunca un gobierno legítimo. A su vez, la República escoge a quienes han de administrar la cosa pública mediante la representación, ¿no?, que es una democracia representativa de toda su estructura. La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder concentra en torno a la figura de un solo individuo, que es el dictador, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente al mando del beneficio de la minoría, que obviamente los apoya, ¿no? La inexistencia del consentimiento alguno por parte de los gobernantes, ¿no?, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición quiera llegar al poder.
El federalismo en México. El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, ¿no? Que en su artículo 4 señala: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal. Durante el siglo XIX el federalismo sufrió una crisis de anarquía, tanto el desorden fiscal, que producía la duplicidad de impuestos, las trabas arancelarias entre las entidades federativas, donde lugar a importantes exigencias para revertir el modelo federal y convertir a México en el centralismo. El Estado como entidad federativa en México se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad, ¿no?, puede elaborar su propia constitución y los procedimientos para su reforma. De la misma manera también se deben sujetar a la entidad federativa, ¿no?, para su organización, la división del poder público, para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial, y a su vez también su integración. Cabe recordar que la Carta Magna indica, ¿no?, que en lo concerniente a su régimen interior, nuestra república es representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación. La distribución de competencias en el Estado federal mexicano es el aspecto más fundamental de nuestra Constitución, pues implica no solo la forma de gobierno republicano, sino que también constituye el ejercicio de la soberanía como facultad para legislar en las materias asignadas constitucionalmente, ¿no?, a cada ámbito de gobierno. De la misma manera también, en el caso del gobierno federal, ¿no?, también se determina mediante el facultatismo, ¿no?, de potestades legislativas expresamente contenidas con la misma Constitución federal. Sin embargo, en la soberanía, ¿no?, de los estados, la misma Constitución federal reserva facultades no explícitas en su contexto, ¿no?, sino que delega estas facultades a su determinación en las respectivas constituciones estatales. En México, el municipio, de acuerdo a lo que se dispone en el artículo 115 constitucional, es una forma jurídica de organizar política, administrativamente y territorialmente, ¿no?, a las entidades federativas. Vamos a ver el municipio como objeto de derecho, ¿no? El municipio plasmado como imperativo de organización política, administrativa y territorial de las entidades federativas, es una institución que podemos analizar como objeto de derecho y obligaciones que produce efectos jurídicos. Esto se crea, se modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones. En el municipio, como sujeto de su derecho, ¿no?, el ser sujeto de derecho no es una característica material, sino una cualidad jurídica, una característica otorgada por el derecho que implica la capacidad de gozar y ejercer derechos y tener obligaciones. Todo ser susceptible de derechos y obligaciones tiene personalidad y esta puede corresponder tanto a personas físicas como a personas morales también, ¿no? El derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de la regulación de la administración pública. Se trata, por lo tanto, del ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos. El derecho administrativo puede enmarcarse dentro del derecho público interno y se caracteriza por ser común. Es aplicable a todas las actividades municipales y tributarias, etcétera, ¿no? Es autónomo, ¿no? Tiene sus propios principios generales. También es local, ¿no? Está vinculado a la organización política de una región, ¿no? Y es exorbitante, que quiere decir que excede al ámbito del derecho privado y no considera un plano de igualdad entre las partes, ya que el Estado tiene más poder que la sociedad civil. Vamos a ver las características del derecho administrativo.
tenemos en lo que es común, ¿no? Es un derecho que, al igual que el derecho civil, es común en todas las actividades que vienen, ¿no? Que son las municipalidades, son tributarias, etcétera, ¿no? Y sus principios son aplicables a todas esas materias. Es autónomo, ya lo habíamos mencionado, es una rama autónoma del derecho, tiene sus propios principios generales, se autoabastece, es decir, es un sistema jurídico autónomo paralelo al derecho privado. Local. Es un derecho de naturaleza local porque tiene que ver con la organización política de nuestro país. Es decir, que habrá un derecho administrativo provincial y un derecho administrativo nacional. Así cumpliendo con los dispuestos para el artículo 5 de la CNA, cada provincia dicta sus propias normas administrativas, ¿no? También tenemos otro punto que es exorbitante, ¿no? Excede la órbita del derecho privado, porque donde hay una organización estatal hay un derecho administrativo privado, ¿no? No hay plano de igualdad entre partes, ya que una de ellas es el Estado, que tiene facultades de poder público. También vamos a ver el acto administrativo y sus características, ¿no? El acto administrativo es toda declaración de voluntad administrativa, es decir, que es una decisión que toma un órgano de la administración pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado. El acto jurídico tiene por objeto la adquisición, ¿no? Modificación o extensión de los derechos u obligaciones. El derecho mexicano vigente establece las siguientes formas a la organización de la administración pública, ¿no? En el artículo 90 de la Constitución indica, pues, que es centralizada, es desconcentrada, es paraestatal. Se divide en organismos descentralizados, en empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. La organización administrativa, ¿no? ¿Qué es la organización? La organización administrativa está integrada por los entes del Poder Ejecutivo, ¿no? Que habrán de realizar las tareas que, conforme a la Constitución y a las leyes respectivas, hayan sido asignadas. Vamos a ver los recursos administrativos, ¿no? En el recurso administrativo constituye un medio legal de que dispone la particular, afectando en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo, ¿no? Bien, gracias. Creo que ese es el tema de lo que se está tratándose para esta exposición. Muchas gracias. ¿Ya? Ahora chequear.